Hola, qué gusto que me acompañan en esta clase 16 del curso 6. Estamos a 4 clases de acabar este curso 6 en el que analizamos qué es y cómo funciona un gobierno. La clase de Derecho Administrativo que estudian los abogados en la universidad y que está aquí a disposición de todos ustedes, de todos los que quieren enterarse qué es y cómo funciona ese aparato gigantesco llamado gobierno. Déjenme pedirles una vez más que me ayuden a compartir estas clases. Ya hay varios grupos, varias organizaciones que están tomando estos cursos como sus cursos obligatorios. Muchas gracias a mis amigos de Alternativas por México, este proyecto increíble, maravilloso, que va a encontrar a grandes líderes que van a reconstruir este país por estar en este curso. Más de 300 líderes tienen que tomar este curso de manera obligatoria y para mí es un gran privilegio, es un gran honor poder contribuir en su formación, en la creación de capacidades para que sean los mejores líderes que el país necesita. Pero como ellos, necesitamos muchos más. Necesitamos muchos más que entiendan al gobierno, que entiendan sus funciones, que entiendan las responsabilidades de los servidores públicos. Necesitamos muchos más. Por eso te pido que te suscribas si no estás suscrito todavía aquí abajo, donde dice suscribirse, muy sencillo, y que lo compartas. Lo compartas en todas tus redes sociales. Compartas este video y los demás cursos que te han gustado en todas tus redes sociales para que me ayudes a que esto llegue a las más personas posibles, para crear mejor ciudadanía entre todos. Hoy vamos a ver un tema fundamental en el desarrollo del gobierno, que son los controles y la vigilancia. Para poder generar las responsabilidades de las que hablamos las últimas 3 clases, es necesario que alguien identifique que existe alguien que está haciendo algo mal. El aparato federal, simplemente el aparato federal, son más de 2 millones de personas en diferentes áreas, órganos, dependencias, entidades que tienen cientos de miles de funciones todos los días, que todos los días ejecutan actos administrativos de todas las naturalezas, que afectan directamente a los ciudadanos, que afectan directamente zonas, sectores económicos, etcétera. Y por eso es importantísimo que un aparato gigantesco como este tenga controles adecuados y vigilancia adecuada para saber qué demonios está pasando. Déjenme empezar por el segundo concepto, que es menos complejo, que es el de la vigilancia. Vigilar es muy sencillo, todo el mundo lo entiende, es poner ojos en lo que está haciendo cada quien. Y esto es muy difícil en un aparato como estos. Es decir, vigilar a una persona, a unas cuantas personas en una chamba es relativamente sencillo y los ojos humanos pueden ser suficientes. Cuando se trata de un aparato gigantesco, la vigilancia es un concepto mucho más complejo. Desde hace muchos años, los diferentes aparatos de gobierno, pero también los diferentes aparatos privados han encontrado diferentes maneras de vigilar. Desde cosas tan sencillas como poner cámaras. Hay veces que las cámaras ni están prendidas o a veces nadie las está viendo. Pero el simple hecho de que las personas sepan que hay una cámara en una esquina, que puede estarlos vigilando y que puede estar grabando cosas y que puede estar creando una imagen de algo que estás haciendo, es suficiente para que una persona se porte bien. El simple hecho de saber que hay un sistema que está vigilando lo que hago en todo momento, un sistema de computación que vigila cada una de mis decisiones, un sistema de entrada que vigila a qué hora llego y a qué hora me voy, un sistema de monitoreo, por ejemplo, de movimiento de recursos. Todos esos sistemas permiten al gobierno vigilar, pero no en el sentido de Big Brother, no en el sentido de poner ojos en todos lados, más bien en el sentido de que todo mundo sienta que hay una vigilancia permanente de lo que hace cada quien. Es mucho más importante la sensación de sentirse vigilado que la capacidad real del gobierno de vigilar en todos lados. Este es un concepto, digamos, que puede tener diferentes acepciones, diferentes formas de ejecutarse, dependiendo del tamaño, de la estructura, de las formas, pero sobre todo dependiendo de las funciones. Hay funciones que a lo mejor requieren poca vigilancia, otras requieren muchísima vigilancia. Por ejemplo, es importantísimo vigilar qué hacen, dónde están, cómo se mueven, qué tipo de armas utilizan, etcétera, gente como la policía. Es importantísimo vigilar que cada uno haga su trabajo, que cada uno se mueva a donde se tiene que mover, saber dónde están, saber qué están haciendo, saber qué armas utilizan, cuántas balas han utilizado.
Todo ese tipo de cosas tienen que ver con la capacidad del gobierno de ejercer el control. Y ahora sí vamos a ver cuáles son los 5 tipos de controles que todo aparato complejo, desde una empresa hasta un aparato de gobierno, debe tener. Los controles de identificación, los controles correctivos, los controles ejecutivos, los controles preventivos y los controles de regularidad y legalidad. Vámonos con cada uno porque son importantísimos y el chiste es que haya todos en un equilibrio adecuado, en un equilibrio permanente. Primer disclaimer importante. Es importante tener controles, hay que tenerlos en su lugar, hay que tenerlos funcionando, pero los controles tienen que estar en un equilibrio con el ejercicio de las funciones. Más control del necesario genera inactividad. Menos control del necesario genera falta de supervisión y por lo tanto actividad distinta a la que se requiere. Es un ejercicio de control permanente y de equilibrio permanente. Es un ejercicio de tratar de equilibrar la función sustantiva con la capacidad de controlar. Básicamente hay 2 tipos de controles en los gobiernos. Es, digamos, la primera clasificación genérica antes de entrar a estas 5. Los controles externos y los controles internos. En México tenemos de ambos, en el gobierno mexicano tenemos de ambos. El control externo del gobierno, no me voy a poder meter mucho en eso porque no nos da tiempo, pero el control externo del gobierno se llama Auditoría Superior de la Federación. Es el órgano constitucional que depende de la Cámara de Diputados, que hace control externo de todos y cada uno de los procesos que se ejecutan en el gobierno en donde se ejercen recursos públicos. Es el encargado de controlar desde afuera, de vigilar que el dinero llegue al programa que tenía que llegar, se ejecute como se tenía que ejecutar y obtenga los resultados que debe obtener. Y por lo tanto, es el encargado de establecer los controles en todo este proceso para poder identificar adecuadamente esto. Y luego están los controles internos, los aparatos de control interno. En este caso es la Secretaría de la Función Pública en el caso del gobierno federal y en caso de los gobiernos locales el sistema es muy similar, digamos, la distribución es muy parecida. Están las auditorías estatales que dependen de las cámaras de diputados locales y las secretarías de función pública o equivalentes que tienen más o menos un nombre parecido en los estados, las contralorías internas de los estados que se dedican a hacer el control interno. El chiste es que tengan estos 5 tipos de controles. Vamos con el primero. Controles de identificación. Sin esto no hay nada. Es decir, los aparatos gigantescos como un gobierno necesitan de un sistema o de diversos sistemas que identifiquen cuando se está actuando mal, cuando se están generando riesgos, cuando se está actuando ilegalmente, cuando se están utilizando los recursos para algo distinto, cuando no se están obteniendo los resultados. Son cosas que tienen que vigilar. Los controles de identificación, lo primero que tienen que identificar para poder administrarlos adecuadamente es un concepto que en el sector privado tienen muchos años manejando, muchísimos, que es el tema del riesgo. El riesgo es la posibilidad de que algo suceda y que desvíe la actividad normal de un órgano, de un aparato, para que no se obtengan los resultados adecuados. Ese es un riesgo. Todo aparato de esta naturaleza, todo aparato tan complejo como un gobierno, tiene riesgos y es imposible desaparecerlos. Es imposible generar un sistema en el que hay miles de personas, miles de recursos involucrados, miles de actividades diferentes, funciones, facultades complejas, interactuando todas. Es imposible que no haya riesgos. Lo importante es saber identificarlos, tener la capacidad de ver dónde están los riesgos más importantes, dónde se presentan comúnmente, para tener la capacidad de administrarlos adecuadamente cuando se puede actualizar uno de estos riesgos y mitigar sus efectos. Eso es lo importante de tener controles de identificación, tener la capacidad de ver los diferentes procesos en lo individual y en el agregado para tratar de evitar que se presenten los riesgos y si se presentan, tratar de mitigar o limitar lo más posible en un área específica los efectos que se puedan presentar. Si no se tiene esto en un gobierno, no se tiene nada y ya no importa ninguno de los demás. Si no tengo la capacidad de identificar
¿Dónde están los riesgos más importantes? ¿Dónde se presentan? ¿Cómo se presentan? ¿Por qué se presentan? En realidad no hacen falta los demás, porque ese gobierno nunca va a funcionar. Cada quien va a estar haciendo lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con los recursos que quiere, y va a ser imposible controlar el ejercicio de los recursos. Ahora, una vez que identifico que un riesgo se puede materializar, que un dinero se está desviando a otro lado, que en un área no se están obteniendo permanentemente los resultados que se esperaban, que hay una o varias personas que no están haciendo su chamba, que nunca la hacen o que nunca la hacen con la calidad adecuada, una vez que el sistema, el aparato me permite identificar esos riesgos, algo tiene que pasar. Y entonces entran los controles correctivos. Se tiene que corregir, es decir, si el dinero tiene que tener este flujo para llegar a este programa y está pasando que parte de ese dinero se está yendo a un lugar diferente, alguien tiene que corregir, alguien tiene que hacer que el dinero fluya de manera adecuada. Tiene que generarse una medida correctiva para que eso funcione. Si hay personas que no están haciendo su chamba, por ejemplo, porque no están debidamente capacitados, porque nadie los entrenó, porque nadie les dijo qué hacer, alguien tiene que corregir. Los controles correctivos son aquellos que identifican el riesgo, saben cómo mover la tuerca adecuada para corregir el flujo hacia donde tiene que ir, para corregir el proceso, la función específica para obtener los resultados. Habíamos comprometido 1 millón de desayunos escolares todos los días en las escuelas de México. Solo estamos logrando llevar 700 desayunos escolares. ¿Qué está pasando? ¿Dónde se están atorando? ¿Es en los insumos? ¿Es en la producción del desayuno? ¿Es en el empaquetamiento? ¿Es en la distribución? ¿Es en la repartición ya en las escuelas? ¿Dónde? Primero la identificación, luego la corrección. Ya vimos que no están llegando los insumos adecuados. Necesitamos hacer algo con eso, corregir la entrada de los insumos para que se puedan producir. No es en los insumos, es en la distribución. No hay camiones suficientes para llevarlos a todas las escuelas. Tenemos que corregir. Alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que implementar algo para que haya suficientes camiones para que todos lleguen a todas las escuelas adecuadas. Esos son los controles correctivos. Si hay identificación, pero no hay controles correctivos, de nada sirve la identificación. Simplemente se genera un escándalo, a lo mejor una responsabilidad en contra de alguien, pero no funciona un gobierno que no tiene la capacidad de corregir. Y ahí viene el tercer tipo de controles, que son los controles ejecutivos. Alguien encuentra este riesgo, alguien encuentra que son los camiones los que están impidiendo que los desayunos escolares lleguen a tiempo a las escuelas a donde tienen que estar. Alguien ya lo vio, alguien ya propuso cómo incorporar nuevos camiones, nuevas rutas, nuevas formas de distribución, cargar los camiones con más desayuno. Alguien ya encontró cómo, ya propuso la corrección, ya la puso sobre la mesa, pero ahora alguien tiene que ejecutarla, alguien tiene que instruir y alguien tiene que ejecutar. Esos controles son igual de importantes. Es decir, en el momento en que se pone la propuesta de corrección sobre la mesa, tiene que haber alguien con el poder, la función, la capacidad suficiente de decir que se haga. Y luego vigilar adecuadamente que sí se cumpla la orden que dio de ejecutar el control correctivo. Si esto no sucede, de nada sirve identificar y de nada sirve proponer. Si no hay alguien que se hace responsable de dar la instrucción y de vigilar y que tenga además el poder de hacer que se mueva lo que se tenga que mover para que se corrija ese proceso, para que se compren más camiones, para que se llenen con más desayunos, para que vayan a todas las escuelas, en realidad no tengo nada. En realidad los controles que tengo son solo informativos. Si no tengo controles ejecutivos y solo tengo estos dos primeros, en realidad lo único que tengo es un buen banco de datos. Simplemente estos dos me están llenando una base de datos de cuáles son los riesgos, qué está pasando y cómo debería de corregir, pero no sucede nada. Ahora, si tengo controles ejecutivos y corrijo, está muy bien en ese caso, pero no quiero que me vuelva a pasar. No quiero tener ese u otros procesos parecidos a ese que tengan los mismos problemas. Por lo tanto, los controles preventivos son importantísimos. Dentro de este aparato tiene que haber alguien
que está vigilando, que está viendo cómo se identificó el riesgo, cómo se corrigió y cómo se tuvo que instruir. Está viendo esto, está tomando nota y está aprendiendo la lección. Está entendiendo qué sucedió y está analizando cómo llevar esta lección a todos los demás lugares donde pueda servir. Esos son los controles preventivos. Es aprender las lecciones, es entender lo que sucede, es entender cómo se generan los riesgos, cómo se pueden administrar adecuadamente y cómo se pueden corregir. Es muy probable que la identificación fue adecuada, pero a lo mejor en la corrección se generó un problema extra o varios problemas extras o no se corrigió nada. A lo mejor el problema estuvo en la ejecución. La identificación fue adecuada, la medida correctiva parecía la mejor, pero no se ejecutó a tiempo, no se instruyó adecuadamente, no se invirtieron los recursos adecuados, etc. Pero lo más importante de la prevención, además de aprender todo eso, es conocer las causas, porque a lo mejor lo que se puede hacer es mitigar los riesgos, es reducirlos de manera más importante que la simple corrección. Y eso es lo que hace que los gobiernos den saltos gigantescos. Los gobiernos funcionan muy bien cuando saben corregir a tiempo, pero funcionan mucho mejor cuando desde los controles preventivos generan buenas medidas para que los riesgos no se presenten o para que se presenten lo menos posible y sean cada vez menos necesarios los controles correctivos y ejecutivos. Y el último es muy importante, los controles de regularidad y de legalidad. Esto es importantísimo para quienes entendemos derecho administrativo y para los que hemos trabajado en el gobierno. Hemos platicado en varias clases que los órganos están compuestos de personas. Las personas son las que actúan por los órganos actúan a través de las personas. Hemos hablado de manera muy reiterativa de un concepto fundamental que es el principio de legalidad, que es que los servidores públicos solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultados por la Constitución, las leyes y el resto de las normas. Solo para lo que están facultados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de sus actos administrativos que impactan sobre una persona o sobre el órgano, que generan derechos, generan obligaciones, ponen sanciones, etc., todos y cada uno de ellos tienen que estar por escrito y tienen que estar debidamente fundados y motivados. Cuando esto no sucede, se viola un derecho y se pueden generar muchos riesgos en el sistema de diferente naturaleza. Como también dijimos al principio de esta clase, solo en el aparato federal puede haber más de 2 millones de personas en este momento trabajando. Y es absolutamente imposible todo el tiempo, en todo momento, vigilar permanentemente qué es lo que hace cada una de esas personas cuando ejecuta un acto administrativo en términos legales. Es imposible revisar todos los papeles que emiten, todos los oficios que envían, todos los informes que realizan, todos los actos que notifican a una persona. Imposible vigilarlos todos. Por lo tanto, lo que se requiere es un control de regularidad. Saber qué está pasando en cada uno de esos actos cuando eventualmente alguien se queja de ellos. Es como la cámara. A lo mejor no tiene que estar prendida, pero todo mundo tiene que verla para que tome en serio cada una de las cosas que hace, para que en todos los actos aprenda a hacerlos de manera legal y regular. Es decir, con base en la Constitución, en las leyes y en las normas. Que cada servidor público crea que si actúa mal, si actúa sin fundar y motivar adecuadamente, que no lo pone por escrito, que va más allá de sus funciones y facultades, que abusa de sus funciones y facultades, que las utiliza para beneficio propio, tiene que tener el miedo permanente de que pueden invalidar su acto a través de un procedimiento establecido y que además puede haber consecuencias concretas para él. Ese es el control de regularidad legal y de regularidad y legalidad. Es la capacidad del aparato de ir escogiendo casos, a veces por activación de alguien que los denuncia, a veces por simple control, para saber que los actos, desde el punto de vista legal, se están ejecutando con base en las normas.
Esa es la única manera de que un aparato jurídico como un gobierno pueda funcionar adecuadamente. Si los servidores públicos sienten, porque este es un tema interno, si sienten que no hay control de regularidad, si sienten que sus actos pueden ser como sean y no va a pasar nada, o es muy difícil que pase algo, es muy poco probable que mantengan la regularidad permanente. Es muy poco probable que se tomen el tiempo y que se tomen el trabajo necesario para fundar adecuadamente sus actos, para motivarlos adecuadamente, para ponerlos por escrito, para sustentarlos adecuadamente y para no abusar de sus funciones. Es muy difícil cuando no sienten que hay control de regularidad. Al revés, cuando un servidor público sabe que uno de sus actos, cualquiera, el que sea, de los cientos que ejecuta todos los días, el que sea, un día puede ser escogido por un auditor, o un día puede ser escogido por un investigador, o un día puede ser escogido por un ministerio público, y lo puede comprometer y lo puede responsabilizar, cualquiera de sus actos, la simple sensación de que hay un sistema de control de regularidad y legalidad eficaz mueve a los servidores públicos a actuar de manera correcta. Es impresionante cómo funciona, me ha tocado verlo, estuve 12 años en el gobierno, estuve en órganos donde existe la sensación de cualquier acto me puede comprometer y los servidores públicos actúan bien. Pero también estuve en órganos en donde los servidores públicos dicen, aquí no pasa nada, hombre, aquí nadie nos vigila, aquí no sabe nadie lo que estamos haciendo, y los servidores públicos sienten cero motivación en actuar de manera regular. Por eso los controles y la vigilancia son tan importantes en un aparato de gobierno y por eso es tan importante tomárselos en serio, invertir recursos, invertir capital en los controles y vigilancia es importantísimo. Invertir en las capacidades de quienes hacen control y vigilancia es importantísimo. Muchas gracias por acompañarme.